Quiero señalar que habiéndose cumplido algunos acuerdos y el plazo referido a mi presencia como presidenta de esta comisión, quiero señalar que voy a presentar mi renuncia el día de hoy, cumpliendo con la normativa y la regla que dentro de 48 horas recién se puede elegir un nuevo presidente o presidenta, pero tiene que ser en sesión ordinaria, por lo tanto va a ser en la sesión siguiente de esta comisión. Antes de terminar, quiero señalar algo que me parece de suma importancia expresarlo. Yo no sé si hay un récord de presidentas que hayan sido censuradas en esta Cámara de Diputadas y Diputados. Más allá de la censura, lo que yo quiero señalar que me parece poco serio, intentar avanzar con censuras para dificultar el avance de una comisión de estas características. No se trata de salir o no triunfadora, porque quien pierde es la causa de los derechos humanos y los pueblos originarios. Quiero agradecer, secretario, muy particularmente por su orientación. Yo vine muchas veces a esta comisión como presidenta de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas. Nunca vi la virulencia que observé en esta comisión, pero quiero agradecer enormemente su colaboración en lo técnico que permitiera avanzar dentro de lo que pudiésemos. África, el mismo agradecimiento de verdad. Paula, lo extiendo, no sé dónde está Paula, pero quiero extenderlo. Quiero agradecer a mis compañeros y compañeras de coalición por haber estado siempre presente cuando se intentó no censurar a la presidenta, sino que la causa que yo represento, quiero ser bien honesta y fraternal, y de verdad Jimena y Jorge creo que tiene que ver con entender lo que es este trabajo. Y yo no tiene que ver que compartimos nada, sin duda, respecto acá, pero sí con la decencia de cómo tenemos que enfrentar esto. Yo quiero, por último, señalar que lamento enormemente, a pesar de las caras de sonrisa de algunos de ustedes, una conducta tan obstruccionista y tan falta de respeto. Y voy a decirlo porque me parece que debo hacer lo que voy a señalar. Incluso ningún respeto a la historia de este país, y esa historia que yo represento, le guste a quien le guste y le duela a quien le duela. Yo sé que lo que digo da lo mismo, casi que entra por un oído y sale por el otro, pero sí me interesa que quede ese registro. La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios es una comisión que, independientemente de las diferencias, y por eso a ustedes dos les reconozco y agradezco, tiene que avanzar en su obligación de legislar. Lamento enormemente que en un año no hayamos podido avanzar en un solo proyecto. Espero que, como ahora no va a ser una comunista la que la presida, tengamos todos la intención y todas de avanzar en lo que nos convoca a estar en este Parlamento, porque si no, yo no le veo futuro a que en Chile se consolide la democracia. Esta no es una comisión menor. No se refunda el concepto de derechos humanos. No se refunda nada. Se defienden con la vida. Y eso también se defienden con la vida cuando uno legisla. Así que yo quiero agradecer de verdad a quienes colaboraron en la medida que pudimos avanzar con esta presidencia, y llamo a quienes no colaboraron, aunque les provoque risa, a que ojalá tengan una conducta muy distinta con quien le toque presidir, porque no va a ser una comunista, ni va a ser la hija de un detenido desaparecido. Entonces espero que al menos eso llame a una reflexión. Por lo tanto, presento mi renuncia y en 48 horas, eso significa, en la próxima sesión, esta comisión va a elegir una nueva presidenta o presidente. Eso lo quería señalar.
desearía que no entráramos de verdad, salvo que alguien quiera generar un debate que es propio de esta comisión. Creo que se presenta la renuncia, y ojalá podamos seguir avanzando, pero veo que no vamos a poder seguir avanzando, así que, diputado Johannes Kaiser. Muchísimas gracias, señora presidenta. En primer lugar, y para el acta, los parlamentarios aquí presentes hicieron uso de sus derechos que están consagrados en el reglamento, y lo hicieron, entre otras cosas, también para responder a la virulencia de la presidencia en muchos casos. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos un problema con que un comunista presida la Comisión de Derechos Humanos, porque el comunismo, así como el nacionalsocialismo, es una de las ideologías más asesinas de la historia de la humanidad. Eso ha llegado a es tan transversal mundialmente que ha sido reconocido también por la Unión Europea en, en sus propias resoluciones en la materia. Entonces, nos parecía cuanto menos una contradicción que una persona que representa una ideología que cree en la lucha de clases, en la guerra de clases, en el asesinato de sus opositores políticos, que ha participado en el terrorismo durante décadas, que sigue apoyando dictaduras a lo largo y ancho de este planeta, viniese aquí a darnos clases de derechos humanos o a presidir la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, yo sé, así como yo sonreía, usted sonríe en este momento, yo sé perfectamente, y todos nosotros sabemos qué puntos calzamos en estas materias. Y es por eso que nosotros no podíamos ni permitir ni aceptar que su visión, que es una visión parcial, que olvida a muchísimas víctimas de derechos humanos, menciono aquí a las víctimas de derechos humanos causados por los subsectores, se impusiese sin una contradicción firme, que es lo menos que le debemos a esas víctimas. Entonces nos vamos a poner de acuerdo aquí en trabajar y avanzar, perfecto, pero reconociendo que los derechos humanos son para todos, y no solamente para un sector político, y no solamente cuando uno le conviene políticamente, y no solamente cuando conviene a la ideología totalitaria que ha causado la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos en la historia de la humanidad. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy contundente argumento republicano. Continúe, diputado Araya, lo escucho con la misma atención que lo he escuchado durante un año. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, darle la bienvenida al subsecretario Altamirano, muy bienvenido, y saludar también a los miembros del Ministerio de Justicia. Los vimos la semana pasada en una frustrada sesión que tuvo que ser cancelada porque algunos querían ir a marchar. Se tuvo que suspender la sesión, habían otras prioridades, pero bueno. Presidenta, qué bueno que usted hizo mención al cambio de estilo o ánimo de esta comisión, porque precisamente creo que algunos de los nuevos integrantes de esta comisión no van a reconocer en usted ni en ninguna una superioridad moral, independientemente de las historias personales que cada uno puede tener, muchas de ellas que pueden ser muy dolorosas. Aquí estamos para poder discutir ideas, y nuestras diferencias siempre han estado en ese plano, y nuestras críticas siempre han sido en esa línea. Su conducción en la presidencia de esta comisión ha sido criticada por nosotros porque la hemos encontrado muchas veces arbitraria, injusta, etcétera, voluntarista. Y es por eso que hemos, en más de alguna ocasión, tenido que tratar de censurarlo, sin mayor éxito. Nosotros no relativizamos la violencia. Creemos firmemente que los derechos humanos son de todas las personas, independientemente de su color político. Y no tratamos de utilizar esta noble causa para sacar réditos políticos. Y es por lo mismo que hemos tratado, y ahí reconozco el esfuerzo que ha realizado Johannes y otros diputados, para poder tener una visión más extensa de los derechos humanos y cómo grupos organizados hoy mismo en nuestro país atentan contra los derechos humanos de personas inocentes. Personas que no tienen ningún color político, si estos no son de izquierda, no son de derecha, son personas que están siendo víctimas de la presión de grupos organizados, grupos terroristas. Que no haya un comunista en la presidencia de los derechos humanos me parece de toda justicia. Ya se expresó. Hoy el Partido Comunista incluso hace algunas horas aparecía vinculado a los procesos insurreccionales del 18 de octubre y muy estrechamente vinculado con la violencia. Incluso organizaciones que son capaces de inventar un falso cáncer de una mujer para juntar el dinero para poder construir después unas bombas Molotov.
Esos son un poco los contactos del Partido Comunista, y no he visto todavía la sanción pública hacia el exdiputado Gutiérrez y sus estrechos vínculos con estas agrupaciones. Espero que alguna vez lo saquen. No, me llamaría mucho la atención y lo aplaudiría, sería el primero en reconocerlo. Espero que la próxima, quien presida esta comisión, lo haga de forma justa y que ponga los derechos humanos, que ponga a la persona en el centro de la discusión. Resuelto esto, Presidenta, por solicitarle a la Secretaría si nos puede hacer llegar a todos el listado de los proyectos que están presentes, que se han presentado en la comisión, todos los que se han presentado en la comisión. Yo creo que sería positivo poder tener ese listado para poder revisarlo, porque creo que tenemos que ir avanzando también en otras materias. En paralelo, hacer una invitación, ojalá que tenga, diputado Lilayú, tiene el micrófono abierto. Gracias. En paralelo, hacer una invitación, y aprovechando que está el subsecretario acá, hay una situación que nos preocupa muchísimo, que son los centros penitenciarios. O sea, la realidad de nuestros centros penitenciarios es realmente preocupante, y creo que esta comisión no solo tiene el deber de legislar, también el deber de fiscalizar. Y creo que sería positivo, y es muy propio del core de esta comisión, hacer una visita en terreno de algunos centros penitenciarios, ver la realidad carcelaria. Yo creo que ahí podemos hacer un bien bastante mayor que estar discutiendo muchas veces cosas que tienen bastante poco que ver con la preocupación de los chilenos. Y hoy se están violando los derechos humanos en Chile, sí. Sí. O sea, hay situaciones que uno dice verdaderamente resultan inhumanas. Y el Estado tiene una responsabilidad de dar, por ejemplo, a una persona privada de libertad, dar las condiciones. Yo creo que ahí podemos avanzar mucho, y cómo podemos apoyarlo, subsecretario. Por eso también creo que sería muy importante, Presidenta, que el subsecretario nos pudiese dar una exposición muy breve de más o menos cuáles van a ser los lineamientos de su liderazgo, su conducción en este nuevo cargo. Solicitarle también, Presidenta, a propósito de lo que sea la cuenta, a la Biblioteca del Congreso, un listado, si nos puede confeccionar un listado uniforme de todos los pueblos o todas las nacionalidades, agrupaciones, etnias. Sí, puntuario. Estoy haciendo una solicitud que espero en fondo llegue el consenso, que han sido en alguna instancia tratados como pueblo originario, para poder tener en el fondo claro cuál es el catastro, pero un catastro amplio. No estoy diciendo que vayamos a reconocerlos todos, porque aquí hay visiones distintas, hay participaciones, hay algunos que pueden incluso ya no tener presencia nacional, o cuya presencia puede haber sido cuestionada, pero tener este catastro, esta visión, un poquito en el análisis, para que resulta raro que nos vayamos incorporando en el tiempo distintas etnias en este grupo de pueblo originario. O sea, yo creo que es algo que podríamos zanjar en algún minuto, y que sería positivo poder hacer trabajo, y es un trabajo que podría realizar esta comisión. A su vez, Presidenta, yo creo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos está al debe y tiene que hacernos una presentación sobre la situación, el informe del año pasado. Creo que es necesario que la dirección del instituto venga a exponernos cuál es la situación, qué es lo que han visto ellos, el informe, si lo hicieron llegar. Creo que está al debe. Y finalmente, hay una situación que fue de público conocimiento y me preocupa muchísimo. Hace algunos días, yo creo que todos fuimos testigos del ingreso de un grupo de personas a la unidad policial ubicada en Pailahueque, en la cual un grupo de mujeres ingresa a un cuartel policial, pero donde había muchos niños. Y eso evidentemente es una situación que nos tiene que preocupar. Si podemos oficiar a la Defensoría de la Niñez, bueno, el subsecretario nos podrá responder inmediatamente, incluso a la Fiscalía, qué medidas se han adoptado en pos de los derechos de estos niños. Porque evidentemente la exposición a una situación al menos conflictiva, donde incluso resultaron personas lesionadas, creo y tiendo a pensar de que puede haber una vulneración de derechos, y creo que como comisión no podemos ser ajenos a una situación tan grave en la que incluso hay quienes creemos que se les utilizó como escudo humano. Y eso, más allá de las diferencias en el análisis que podemos hacer de fondo del contexto, ya la utilización de niños como instrumento, como medio, es una cosa que no tiene nombre y que merece un rechazo transversal. He dicho, Presidenta.